Seguimos con Efesios. Habíamos visto la semana pasada ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino que trae disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y decíamos justamente que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con dejarse controlar por el Espíritu, por dejarse guiar por la palabra, el hacer la voluntad de Dios, el buscar a Dios en oración. Entonces, recordemos que lo que está remarcando Pablo, lo que venimos remarcando todo este tiempo, que sería un principio doctrinal de remarcar todas las veces. Los cristianos somos distintos. Los cristianos somos distintos. Y esto es el punto de que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y por consiguiente nos está hablando a nosotros. Entonces decíamos, ser lleno del Espíritu Santo tiene, vamos a leer nuevamente el versículo 18 del capítulo 5, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el amor de Dios, versículo 21. Hasta aquí vamos a ver, como decía recién, vimos la semana pasada todo el versículo 18 acerca de la llenura del Espíritu Santo, o de ser lleno del Espíritu Santo, y la contraposición entre el emborracharse, lo que produce el vino, y lo que produce la llenura del Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a ver en el versículo 19, que sería el hombre que está, el creyente, que está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo debe vivir? Estamos recordando que todo este pasaje que venimos viendo, desde el capítulo 4, es donde una parte fue cómo vive el cristiano, tiene que ver cómo vive el cristiano en la sociedad, ahora cómo vive en la iglesia, y después va a ser cómo vive en su casa. Dice el versículo 19, un creyente lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que vivimos, los cristianos tenemos que vivir como en una comedia musical, todo siempre música, todo cantando y todo siempre alegre, o que en todas circunstancias por donde vayamos siempre vamos a ir cantando. No es justamente la idea de Pablo esa a la que hace referencia cuando dice hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Lo que Pablo en realidad está expresando es la manera de vivir del cristiano que está lleno del Espíritu Santo y donde, a pesar de las circunstancias que le toquen vivir, recordemos que Pablo estaba preso, a pesar de las circunstancias, sin embargo, él puede decir que él se regocijaba en el Señor, ¿no? Que estaba gozoso en el Señor, regocijado en el Señor siempre, siempre hablamos lo mismo. Pero lo que Pablo quiere expresar acá hablando cánticos espirituales, con himnos, con salmos, es en realidad como una expresión de gratitud hacia Dios, una expresión de alabanza, de adoración, de reconocimiento
por lo que Dios hizo por nosotros, por lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, esto tiene que movernos a una expresión de alabanza. ¿Qué quiere decir? Que donde vayamos vamos a estar todo el tiempo cantando, celebrando, ni sería en realidad. No para vivir, como dije antes, en una comedia musical, pero sí la expresión de hablando, porque él dice, hablando con himnos, con salmos y cánticos espirituales. Ese hablar tiene que ver con cómo nosotros hablamos cuando estamos, porque hay dos cosas podemos ver. Está hablando en una congregación, en una iglesia, como hablamos, pero también en nuestra vida secular, digamos, cuando estamos fuera de la iglesia. Y el hablar con himnos, con cánticos, con salmos, tiene que ver más con una actitud de, como decía, de adoración, de alabanza, de reconocimiento a Dios, y que esto en realidad sirve como edificación para el otro. Porque el final del versículo 21 que dice, someteos unos a otros. Entonces, la expresión de cómo hablamos tiene que ver, justamente, podría ser una pregunta. ¿Cómo hablamos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué hablamos? Y acá Pablo nos dice, hablando himnos, salmos y cánticos espirituales. Entonces, nosotros podemos ver a través de la Biblia, a ver, hay distintas ramas o distintos teólogos o personas que estudiaron la Biblia y quieren enfocar como que cada punto tiene que ver una cosa, si es un himno, si es un salmo, si es, y se puede usar para determinada manera, pero yo creo que Pablo no hacía, digamos, una lista que primero tenemos que dar himno, segundo salmo y tercero, sino que en general el cristiano lleno del Espíritu Santo, el creyente lleno del Espíritu Santo, tiene que vivir, como dice el versículo 20, dando gracias por todo. Y en ese agradecimiento se expresa en alabanza. Nosotros podemos ver que a través de la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, uno puede ver cuando Moisés, o sea, todo el plan redentor de Dios, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, lo primero que hace es una canción. En Éxodo, me lo anoté algunos, Éxodo 15:1. Moisés hace una canción que canta todo el pueblo. Del 20 al 10 pasó. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y el jinete, bueno, Jehová mi fortaleza. Y entonces hizo una canción, o sea, ¿por qué? Porque se sentían gozosos, contentos de haber sido librados de la esclavitud de tantos años en Egipto. Entonces vemos que esto tiene que ver con la actitud del creyente. Si nosotros fuimos libertados del pecado por Jesús, que pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros tenemos que tener esa actitud de tener ese gozo de ser hechos libres por gracia, por misericordia, no porque lo merecíamos, por amor. Y entonces eso se expresa
justamente en cánticos o en alabanza. Dice también en Jueces capítulo 5, Débora y Barak. También dice, cantaron después de una victoria que Dios le dio. De paso, no agarro nunca la hoja justa, ¿ves? Jueces capítulo 5, cántico de Débora, después de haber sido también, de haberle Dios dado una victoria, haber matado al rey, Javín creo que se llamaba el rey, dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Y bueno, la pueden leer toda, donde expresa en esa canción la grandeza de Dios, el Dios Todopoderoso, la victoria que Dios le dio. Entonces, no tiene otra cosa que ese corazón agradecido de hacer una canción. También tenemos a David, que en Primera Crónica 13, David cuando traía el arca, la primera vez dice, iban cantando y danzando y saltando todo el pueblo, en alegría porque volvía el arca a la tierra de Israel. O también en 2 Samuel 22, David compone un cántico, se lo podemos buscar, 2 Samuel 22. Por una victoria que Dios le dio cuando venció a los gabaonitas. Y se habló David, capítulo 22, versículo 21, en 2 Samuel. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Bueno, invocaré a Jehová. Podemos leerlo todo. Que a su vez muchos de estos versículos, de estos cánticos, tienen que ver con los salmos también, que después escribió David. Entonces vemos que de por sí, en este caso el pueblo de Israel era un pueblo que cuando veía la mano de Dios estaba agradecido y en eso mostraba ese agradecimiento en cánticos, en loas a Dios. Ahora, Pablo dice que debemos cantar con himnos, con salmos, ¿no? Y en los salmos tenemos muchas canciones de distintos tipos, donde muchas son himnos que tienen que ver con distintas circunstancias, porque puede ser cantan por una victoria, pero también cantan cuando están con un corazón afligido, y vamos a leer algunos salmos. Salmo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. El Salmo 9, versículo 1 y 2 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré en tu nombre, oh Altísimo. El Salmo 13, en el versículo 5, dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y podemos leer un montón de salmos. El 18, ya que estamos acá en la misma página, 18,
Este tiene el título Cántico por la Victoria, dice. Pero en el versículo 49, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Vemos como a través de los distintos salmos, como mayormente escritos por David, siempre había canciones y momentos de alabanza y de adoración. Y vemos salmos como que dice cuando aún está abatida el alma, y sin embargo, como que la esfuerza el alma y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, confía en Él. ¿No? Entonces, vemos que aún en los momentos difíciles uno puede entonar el salmo, y no es que uno es masoquista y dice, bueno, estoy pasando por un problema y entonces, voy a cantar, qué lindo, qué bueno, sino que uno tiene la seguridad y la confianza de que Dios está en control de todas las cosas y que podemos estar atravesando circunstancias buenas o malas, fáciles o difíciles, pero Dios siempre está a nuestro lado cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo. Salmo 33, versículo 1 y 2 dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de tricornio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Y acá tiene una expresión que me gusta que dice, con cántico nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a cantar, ya sean himnos, coritos, canciones que vemos, que tenemos el librito que ponemos en la pantalla, pero acá no tenían nada. No existía ninguno de los métodos de ahora de música, ni los discos, ni los CD, ni los cassettes, ni todas esas cosas que teníamos antes y que podíamos escuchar. Sin embargo, muy bien, la expresión de agradecimiento, de alabanza que tenían para con Dios, y esa es la expresión que tiene que haber en el corazón del creyente, cuando Pablo dice, hablando con cántico, con himno, con salmo, con alabanza, ¿no? O con cánticos espirituales. No, es lo que nace del corazón, la gratitud. Por eso decía antes, expresar la gratitud, el gozo, la alegría de saber de dónde me rescató el Señor, cuánto hizo por mí y qué expectativa tengo de saber que un día voy a poder ser partícipe con Él, junto a Él en los cielos. Entonces, eso tiene que moverme o movilizarme para ser un hombre o una persona que alaba y bendice el nombre de Dios, que cada vez que habla, porque sobre todo en la iglesia, estamos hablando de que Pablo habla de, por un lado, hacerlo en la iglesia, pero por el otro lado, cuando nos encontramos con alguien y todo, no es que le vamos a cantar una canción al que canta, pero sí podemos dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida para que conozcan a Cristo, ¿no? Llevando a los pies de Cristo. Ahora, en la iglesia, estos cánticos, estas alabanzas cuando cantamos, tienen que ser de edificación para cada uno, porque todos venimos con distintas emociones, distintas cargas, distintos problemas, pero yo siempre digo que en cada culto, en cada reunión, puede ser desde el buen día, bienvenido que te dan en la puerta, hasta el saludo final, Dios te bendiga, buena semana, pero siempre va a haber algo que a uno que vino con cierta necesidad, Dios usó a esa persona para fortalecerlo, para animarlo, para consolarlo, ¿no? No necesariamente tiene que ser la prédica de la palabra, ni tampoco la alabanza, pero sí es la actitud de los que estamos congregados. Por supuesto que en la alabanza
está justamente la bendición de Dios, ¿no? Pero muchas veces no tiene que ver que sea la alabanza, que sea la prédica. A veces un hermano que me recibió en la puerta y me dijo: buen día, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y fue suficiente para alentarme. Entonces, por eso digo, la pregunta es: ¿cómo hablamos y de qué hablamos cuando estamos? Y no necesariamente, por eso hice hincapié antes, que no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque acá en la iglesia todos somos santos, y por ahí todos cantamos, que después vamos a hablar de eso. Por ahí todos cantamos, ¿viste? Y aplaudimos y todo lindo, pero después de la iglesia te quiero ver si cantamos. Dice, en los salmos hay una variedad de himnos con distintos sentimientos o distintas situaciones. Hay distintas circunstancias de la vida donde el salmista canta y es en realidad una expresión de fe y de agradecimiento, aún en medio de tribulaciones. Y hay un salmo, el Salmo 57, el Salmo 57 en mi Biblia dice el título: súplica por la ayuda de Dios. O sea, es un hombre que está rogando que Dios lo ayude, ¿no? Y dice, versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. O sea, un hombre quebrantado. En el versículo 4 dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y sus lenguas espada aguda. El versículo 6 dice, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, dice. O sea, un hombre completamente angustiado, aterrorizado, porque se veía rodeado, Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, y expresa justamente ese sentimiento de que ya estaba a punto de caer, y dice, mi alma está abatida. Dice, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pero automáticamente el versículo 7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmo. El mismo que estaba angustiado recién, el mismo que clamaba por misericordia, porque se sentía agobiado, porque sentía que estaba rodeado como de leones, que el enemigo lo tenía acechando, y dice, mi alma está abatida, versículo 6, pero automáticamente el 7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está despierto, dispuesto, cantaré y trovaré salmo. Versículo, podemos leerlo hasta el final, dice el versículo 8, despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta la nube tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Empieza como en una desesperación, en una agonía, diciendo cuán angustiado estaba, pero termina diciendo, mi corazón está dispuesto y voy a alabar, y me voy a levantar de mañana y voy a alabarme, y voy a contar las maravillas, y voy a contar lo que Dios hizo. Ahora, ¿qué? ¿Se habían ido los enemigos? ¿Se habían ido los leones? ¿Se había ido el abatimiento del alma? No, porque él dice, mi alma está abatida, pero dice, pero dispuesto está mi corazón, o sea, en medio de la angustia y del dolor sabía lo que estaba pasando, pero sin embargo dispuso su corazón a
alabar a Dios igual. Entonces, esa es la vida de un creyente lleno del Espíritu Santo, que aún en momentos de dificultad, y no es que, como dije antes, no es que somos masoquistas, porque bueno, te voy a dar gracias, Señor, porque estoy muriéndome de cáncer, no, pero sí estoy gozoso de saber que Dios está conmigo. Amén. Dice, el domingo hablábamos junto de Pablo y Silas, ¿no? que estaba preso en el cepo, con el cepo en la cárcel de más adentro, y justamente en vez de rezongar o quejarse por lo que estaban viviendo, ¿qué hicieron? Cantaron alabanza, dice. Cantaron alabanza. Entonces, la disposición de un hombre lleno del Espíritu Santo, de una mujer llena del Espíritu Santo, es cantar alabanza a Dios en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias. Los himnos, la mayoría de los himnos son todos inspirados por alguna circunstancia que pasó o por determinada circunstancia, esa persona escribió un himno, y muchos de los himnos que tenemos, los himnarios de gloria, que gracias a Dios acá cantamos, ¿no? Algunos son los mismos salmos, como por ejemplo nosotros cantamos el Salmo 100, ¿no? Cantad alegre, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Entonces muchos himnos son inspirados. Anoche justo, bueno, habrán visto que publicamos en el grupo, era el aniversario, que en realidad es el 31 de diciembre, el día de las iglesias evangélicas, pero anoche se hizo el acto en el Palacio Libertad, y había un coro de más de 100 voces, y por ejemplo cantaron Cuán grande es un himno que conmueve hasta el más ateo, digamos, ¿no? Por lo que significa. Y no dice, digamos, nada extraordinario, en el sentido porque dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y ver las estrellas, o sea, está reconociendo el poderío de Dios, la grandeza de Dios, por eso después termina diciendo cuán grande es Él, ¿no? Entonces, esa es la actitud del hombre o de la mujer, del creyente lleno del Espíritu Santo, un hombre, una persona que se llena del amor de Dios. Una de las canciones, la primera canción que cantó un coro una noche fue, me la anoté porque Castillo fuerte es nuestro Dios. Es un himno. Lo escribió Martín Lutero en el año 1521. Y anoche lo cantaron. Por supuesto, uno no sabe la música de esa época, pero estaba la música le pusieron música a ese himno. Y yo anoté la primera estrofa, anoté. Dice, defensa y buen escudo, con su poder nos librará, en todo trance agudo, con furia y con afán. Acósanos, Satán, por arma dejar ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Tienen 3 o 4 estrofas más, que hablan justamente por un lado a Satanás y por el otro a Dios, ¿no? Pero, ¿en qué se basó este hombre, Martín Lutero? En el Salmo 46. El Salmo 46, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces vemos cómo la palabra de Dios, los salmos, por ejemplo, pueden inspirar a un hombre a hacer un himno. Por eso te hablaba de los cánticos nuevos, porque el mismo Espíritu Santo es el que nos va dando
palabras, cuando uno dice, bueno, estamos en libertad, alabe a Dios, bendiga a Dios, o sea, es decir lo que uno siente, expresar lo que uno tiene en el corazón. Y entonces puede ver que estamos cantando una canción, viéndola en la pantalla, pero de pronto Dios pone palabras en nuestra boca de alabanza, de adoración, que nada tiene que ver con la canción, porque son solamente una expresión de gozo, de alegría, de gratitud, de amor. Volvemos a Efesios, porque dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestro corazón. Y esto es importante, la disposición del corazón. Porque cuando venimos a la iglesia, ¿cómo venimos? Venimos con un corazón agradecido, con un corazón que se regocija en Dios, o venimos por cumplir, venimos porque buscamos una necesidad, ¿no? que Dios me bendiga, que Dios me guarde, que Dios me protege, Pero mi corazón, en vez de estar en la bendición que quiero recibir de Dios, está en la preocupación en realidad por el problema que vivo. Bueno, a veces Dios me va a bendecir o no. O vine para cumplir, para que vea el pastor que vine y así no me llama en una semana porque no me ve. Entonces, tiene que ver con la disposición en el corazón. Dice, y alabando al Señor de vuestro corazón, con vuestro corazón. O sea, tiene que salir, dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo va a estar en el Espíritu para cantar con todo el corazón, con el entendimiento, porque dice que tenemos que también usar el entendimiento. Por eso es importante a veces que cantemos. Está bueno ver las letras en la pantalla para saber qué cantamos. Es más, a veces yo le cambio la letra porque la tengo a mi modo, ¿viste? La aprendí de una manera y después cuando la veo en la pantalla está distinta, pero yo la sigo cantando. Pero digo, tiene que ver con la disposición. Yo no vengo para que me vean cantar, ni a ver cómo cantan de lindo o no, porque bueno, ya vimos que lindo no cantamos, y si esperan que cante lindo yo, bueno, mejor que el Espíritu interceda mucho con que mi Dios indecible, porque lo puedo dejar solo. Pero es cierto, tenemos que venir con un corazón dispuesto a adorar. O sea, puedo venir con carga, con preocupación, con enfermedad, con problemas. Obviamente que puedo venir, pero sobre todo tengo que venir con un corazón dispuesto. Decía David, mi corazón está dispuesto, te alabaré. Estaba angustiado, pero mi corazón está dispuesto. Entonces, tenemos que podemos venir angustiados por la situación, pero con un corazón dispuesto a encontrarme con Dios. Y cuando me encuentro con Dios, más que pedirle el problema o presentarle mi problema, le doy gracias. Porque eso me da pie para el versículo 20, que dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que hay tres puntos acá que menciona Pablo. Dice, dando siempre gracias. No algunas veces gracias. No dando gracias cuando me va bien, o dando gracias cuando Dios me respondió. Dice, dando gracias siempre.
cuando mi oración fue contestada, ahí sí, ahí canto, ahí estoy alegre, ahí doy gracias, Señor, qué bueno, gracias porque me diste. Y entonces empiezo a cantar, pero acá dice siempre. Y siempre tiene que ver con, en todo momento, en todas circunstancias. Y entonces, no siempre, y además, no siempre voy a tener ganas de dar gracias. ¿Por qué? Porque mi alma está abatida por las circunstancias que fueran. O porque estoy cansado, ni siquiera está abatido, estoy cansado. No, trabajé mucho, estoy cansado, vine cansado. Y justamente es un mejor momento para dar gracias. Gracias, Señor, porque pude trabajar, ganar, me permitiste ganar el sustento del día, me permitiste llegar a casa, ahora voy a poder descansar. Gracias. O sea, tenía infinidad de cosas para dar gracias. Entonces dice, dando gracias, dando siempre gracias. Y dice, por todo. También. Por un lado es siempre, y por el otro, por todo. No dice por todo lo bueno, o por toda la bendición, o por todo lo que recibí. Dice por todo. Claro, no voy a dar gracias, como dije antes, por una enfermedad, pero sí voy a dar gracias porque Él me va a estar acompañando en esa enfermedad. Porque dice que Él, dice, llevó nuestras rebeliones, llevó nuestras enfermedades. Entonces, varón de dolores y de quebranto, experimentado quebranto. Entonces, ¿quién mejor que Él que me va a entender cómo me siento? Y entonces yo tengo que dar gracias. Como dije antes, y no voy a tener ganas de dar gracias porque no me siento bien, pero tengo que obligar a mi alma, a mi espíritu, a ser agradecido, a buscar la comunión. Por eso los salmos, vuelvo a repetir, bendice alma mía Jehová, no te olvides ninguno de sus beneficios, dando gracias por todo. ¿Y qué es todo? Y bueno, lo principal, que el Señor nos hizo libres, que me hizo libre, que fue por gracia, que por fe soy salvo, que por fe puedo tener la vida eterna. Entonces, tenemos motivo para dar gracias. Dice, demos gracias a Dios por todo. Como dije, tengo una casa, tengo una familia, tengo salud, no sé, tengo comida. O sea, tantas cosas para dar gracias. Entonces, dando gracias, dando siempre gracias por todo. ¿A quién? A Dios. A Dios el Padre. Porque Él es el soberano. Porque Él hizo todas las cosas. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Nos escogió y nos hizo sus hijos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Somos coherederos con Cristo. Somos hijos de ese Dios Todopoderoso. Y sabemos que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces, ¿a quién debemos dar gracias? A Dios el Padre. ¿Y cómo me dirijo? Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, doy gracias a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Porque es el que me permite, el que me da libre acceso, ¿no?, a la presencia del Padre.
porque Él es el que pagó el precio en la cruz por mí. Si fuera por mí, no tengo ningún mérito, pero todos los méritos de Jesús son los que me llevan delante de la presencia del Padre, o mejor dicho, para que el Padre me vea limpio, puro y sin mancha. Amén. Entonces, la característica de un hombre lleno del Espíritu Santo, que se deja controlar por el Espíritu Santo, es que experimenta no solamente se llena del Espíritu Santo a través de la palabra, de la oración, del ayuno, sino que eso reditúa en una vida que se ve, y es que el creyente que está lleno del Espíritu Santo habla con cánticos, con alabanza, con himnos espirituales. Tampoco voy a ir me encuentro con alguien y le digo: hermano, firme y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús no ve, y empezar a recitar los himnos. No es eso lo que quiere decir Pablo, sino que seamos nosotros cantando alabanza de agradecimiento a Dios. Por supuesto que podemos usar los salmos como medio de que nos ayuden justamente a poder elevar una alabanza, una canción, que nos edifican, que nos fortalecen. También lo podemos usar para orar, por supuesto. Pero de esto habla Pablo, de que el creyente lleno del Espíritu Santo tiene que dar muestras de eso, y lo da de esa manera, con gozo, con alegría, por lo que Dios hizo por mí. ¿Sí? Entonces, y eso a su vez hace que sea agradecido siempre y en todo momento y en todo lugar por todo lo que Dios hizo, por lo que hizo, por lo que hace y por lo que va a hacer. Amén. Entonces, esa es la característica de un cristiano. Tendríamos que entrar ya en el someteos unos a otros, pero lo vamos a arrancar para la semana que viene, porque ya ahí empieza a hablar de la familia. Que Dios nos ayude a hacer, que podamos ser llenos del Espíritu Santo y reflejar esa llenura en lo que hablamos, en cómo hablamos y a quién hablamos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a